A los 17, June fue entregada como castigo por su propio padre, solo por estar embarazada. Raymond, más preocupado por su reputación que por el destino de su hija, la dejó en manos de un desconocido de las montañas. Pero aquel hombre callado, Ely Turner, resultó ser todo lo que la vida le había negado. Y solo escuchen cómo un gesto inesperado lo cambió todo, y por qué, esta vez, la justicia no vino del mundo, sino del corazón. June Lancaster tenía apenas 17 años cuando sintió que la tierra bajo sus pies dejaba de sostenerla. Había crecido entre los surcos de maíz y el olor a heno, en una granja al este de Kentucky, donde las reglas se sembraban más profundas que las semillas y se cosechaban en forma de obediencia. Su padre, Raymond Lancaster, era un hombre duro, más cercano al deber que al afecto. Su voz rara vez se alzaba, pero cuando lo hacía, cortaba el aire como una cuchilla bien afilada. En su mundo, lo que más importaba no era el amor, ni siquiera la verdad, sino la reputación. Y nada amenazaba más esa reputación que el escándalo. Por eso, cuando June, temblorosa y con los ojos llenos de miedo, confesó que estaba esperando un hijo, el mundo se dividió en un antes y un después. No quiso decir el nombre del muchacho, y quizás eso fue lo que más enfureció a Raymond, la falta de control, la ausencia de dominio sobre lo que ya no podía ocultarse. No hubo una conversación, no hubo lágrimas compartidas, solo una mirada fría, una puerta que se cerró y un silencio que pesó más que cualquier grito. Durante días, Raymond no le dirigió la palabra, pero en silencio preparó algo. Nadie en el pueblo supo con certeza qué lo motivó a buscar precisamente a ese hombre, pero el rumor decía que bajó al mercado del valle y preguntó por alguien que no hiciera preguntas y no tuviera escrúpulos. Y así, el nombre de Ely Turner salió de boca de un anciano que vendía pieles y lo describió como un hombre de montaña, un ser solitario que vivía casi como una sombra al pie de las montañas Apalaches. Algunos decían que Ely había sido soldado, otros que se hablaba con los osos mejor que con la gente. Lo cierto es que nadie lo conocía del todo, y eso lo hacía aún más temido. Una noche cerrada, sin luna y sin testigos, Raymond se acercó a la habitación de su hija. Le ordenó que se vistiera, sin explicaciones. June no protestó. A esas alturas, había aprendido que en esa casa las palabras no cambiaban los destinos. Con las manos sobre el vientre, todavía plano, subió a la carreta como quien se entrega al juicio de otros. El frío de la madrugada le calaba los huesos, pero no tanto como el vacío que se abría dentro. El trayecto fue largo, silencioso, casi irreal. Cuando llegaron al límite del bosque, el caballo se detuvo y Raymond descendió. Ely Turner aguardaba junto a una lámpara de queroseno. Era un hombre grande, de hombros anchos y barba descuidada, con ojos tan oscuros como la noche que los rodeaba. No dijo mucho, apenas un movimiento de cabeza entre hombres. Raymond sacó una bolsa de tela, con algo dentro, quizás comida o algo más, la dejó en el suelo y giró para marcharse. June no recibió una despedida. No hubo un último cuídate, ni siquiera una mirada hacia atrás. Solo el sonido de los cascos alejándose por el camino de tierra y el silencio de un padre que decidió que su hija era menos que su nombre. Ella no lloró, no gritó, solo bajó de la carreta y miró al desconocido, que ahora definía su destino. En su corazón, una mezcla de miedo, vergüenza y algo que aún no sabía que era fuerza, empezaba a despertar. La cabaña de Ely Turner estaba hecha de madera vieja, resistente al viento pero no al silencio. Y fue precisamente ese silencio el que envolvió a June desde el primer día. No había relojes, no había voces, solo el crepitar del fuego, el crujido de los tablones al paso de un hombre solitario y el latido constante de un corazón asustado. Ely no era cruel, pero tampoco era cálido. La trataba con una distancia que confundía. Le dejaba comida en la mesa de madera, a veces pan duro y algo de queso, otras una sopa tibia. Nunca la obligó a nada, ni siquiera a hablar. Le mostró con gestos cómo usar la estufa, cómo evitar que el humo invadiera la casa, cómo calentar agua.
Luego volvía a su silla junto al hogar y no decía más. June pasaba los días mirando por la pequeña ventana empañada, abrazándose a sí misma mientras la nieve cubría el mundo afuera. No sabía si estaba segura o simplemente olvidada. Había llegado allí como castigo, y su mente, rota por la traición de su propio padre, le repetía que no merecía otra cosa. Pero su cuerpo temblaba ante cada sonido, cada sombra, cada gesto inesperado. Vivía en alerta, como un animal herido. Por las noches se acurrucaba en el extremo del catre que Ellie le había preparado, cubriéndose con una manta áspera y abrazando su vientre con los ojos cerrados. Allí, en la oscuridad, cuando nadie la miraba, hablaba en susurros al bebé que aún no sentía moverse. «No sé cómo vamos a salir de esto», le decía, «pero te prometo que no estás solo, no estás sola». A veces despertaba envuelta en sudor, sin recordar si había dormido o solo soñado con dormir. Y entonces veía que alguien, él, había acercado una manta extra, o que el cuenco con agua que dejó en la mesita ahora tenía leche caliente. Pequeños gestos, silenciosos, insuficientes para sanar pero imposibles de ignorar. Pasó una semana, o quizás dos, el tiempo allí parecía no moverse. Y luego ocurrió. Una noche especialmente fría, cuando los vientos golpeaban la cabaña como si quisieran arrancarla del suelo, June sintió que el mundo se le escapaba entre los dedos. Las náuseas la sorprendieron con fuerza. Trató de levantarse, de llegar a la puerta trasera, pero todo se volvió borroso. Sintió que caía, que el aire se le escapaba, y lo último que alcanzó a ver fue el suelo acercándose rápido. Cuando abrió los ojos, estaba en su catre. El fuego ardía suavemente. La manta la cubría hasta el cuello, y sobre la mesa un trapo húmedo reposaba dentro de un cuenco. Ellie estaba sentado cerca, de espaldas, como si no quisiera incomodarla, pero su voz llegó baja, quebrada por algo más que cansancio. «No te voy a hacer daño, muchacha. Ya te hicieron suficiente». No hubo respuesta, solo un nudo en la garganta de June, una respiración que se rompió en llanto. No fue escandaloso, no fue dramático. Fue el llanto de quien lleva demasiados días aguantando. En ese instante, algo dentro de ella cedió. No porque confiara aún, no porque perdonara, sino porque por primera vez alguien había visto su dolor y no había huido. Y en medio de esa noche gélida, donde todo parecía perdido, una grieta diminuta se abrió en el muro que la rodeaba. Una grieta por donde, con suerte, algún día entraría la luz. Después de aquella noche en que June perdió el conocimiento y Ellie la cuidó sin decir más de lo necesario, algo imperceptible comenzó a moverse entre ellos. No fue un cambio abrupto ni lleno de gestos grandilocuentes. Fue algo suave, casi invisible, como el deshielo en la cima de una montaña, silencioso pero inevitable. Ellie empezó a hablar. No mucho al principio. Señalaba herramientas, explicaba con frases cortas cómo encender el fuego sin ahogar la llama, cómo distinguir las ramas secas de las verdes. Pero lo que más impactó a June no fueron sus palabras, sino la forma en que las decía, sin juicio, sin superioridad, como si le hablara a una compañera, no a una carga impuesta. Un día le enseñó cómo cortar leña sin forzar la espalda. Otro le mostró dónde crecía una planta de hojas alargadas que hervidas aliviaban las náuseas. Le enseñó a colocar trampas pequeñas para conejos, a escuchar el bosque, a entender los sonidos del viento. Y con cada enseñanza parecía entregarle no solo una herramienta, sino un pedacito de su confianza. En una esquina de la cabaña, donde antes había solo cajas polvorientas, Ellie limpió un espacio y colocó una mesa rústica, 2 ovillos de lana y una silla con respaldo acolchado. «Para tus mantas», murmuró, sin mirarla. June se quedó mirando el rincón como si fuera un altar. Nadie, en toda su vida, le había ofrecido algo solo para que ella estuviera bien. No hablaban del padre del bebé, no hablaban del pasado. Ellie nunca preguntó, y June nunca tuvo que justificarse. Era como si él supiera que el dolor ya estaba dicho sin palabras, que hurgar solo abriría viejas heridas. En ese silencio respetuoso, ella empezó a respirar de verdad. Y por primera vez se sintió vista, no como una hija que había fallado, no como una vergüenza que debía esconderse. Se sintió mujer, humana,
con voz, con espacio, con nombre. A medida que su vientre crecía y sus pasos se volvían más lentos, también crecía algo en Ellie, una ternura contenida, nacida del respeto, la admiración y el tiempo compartido. Sus manos, que alguna vez empuñaron un arma en la guerra, ahora se dedicaban a levantar cercas, hornear pan o construir una cuna de madera clara. June no lo sabía entonces, pero Ellie también venía de la pérdida. Había sido soldado, luego esposo, luego viudo. Había enterrado más de lo que había contado. La cabaña era lo único que le quedaba, hasta que ella llegó. Y cuando llegó el momento, una tarde con olor a pino y cielo cubierto, June rompió fuente. No gritó, no pidió ayuda, solo miró a Ellie y él supo. La ayudó con manos temblorosas, con un cuenco de agua caliente y una manta hervida en la estufa. No sabía mucho de partos, pero se mantuvo a su lado, murmurando palabras torpes, sosteniéndola cuando la contracción la doblaba de dolor. June apretó sus dedos con una fuerza feroz. Ellie no se quejó. Y cuando el primer llanto del bebé rompió el silencio de la cabaña, fue Ellie quien soltó el aire que llevaba contenido. Se arrodilló en el suelo de madera, con los ojos llenos, y bajó la cabeza como si ese sonido fuera una bendición que no esperaba. June, exhausta pero llena de un amor que no sabía que existía, lo miró y dijo con voz quebrada: «Lo llamaremos Matthew». Ellie la miró, y por un instante fue un hombre completamente abierto, sin defensas, sin heridas. «Matthew Turner», susurró él, como quien jura cuidar algo sagrado. Y en esa cabaña solitaria, donde antes solo había silencio y pasado, nació algo nuevo. No solo un niño, nació una familia. Los meses se deslizaron como las estaciones, y lo que al principio parecía una convivencia forzada fue tomando la forma lenta, sólida y silenciosa de un hogar. El invierno se volvió menos hostil, la cabaña más cálida, y los días comenzaron a tener sentido. June ya no caminaba con los hombros caídos ni con el miedo en la mirada. Su hijo, Matthew, crecía fuerte, alimentado por la leche, el calor del fuego y una forma de amor que no necesitaba palabras grandes para existir. Pero la tranquilidad no duró intacta. En los pueblos pequeños, las lenguas sueltas son más rápidas que las estaciones. La noticia de que Ellie Turner, el hombre solitario de las montañas, vivía con una muchacha embarazada que no era su esposa, no tardó en llegar al valle. Al principio fueron solo susurros, en el molino, en la iglesia, en los pasillos de la tienda general. Luego vinieron las miradas torcidas, los comentarios disfrazados de preocupación moral. Y entonces llegaron algunos hombres. No eran bandidos, ni siquiera violentos, solo eran vecinos que creían tener derecho a juzgar lo que no entendían. Se acercaron a la cabaña una mañana cuando el sol apenas tocaba las copas de los árboles, y se detuvieron frente a la verja, fingiendo cordialidad. Uno de ellos, alto, con sombrero claro y voz untuoso, habló en nombre del resto. «Ellie, todos respetamos tu aislamiento, pero esta situación no es buena para nadie. No es correcto criar un hijo que no es tuyo. La muchacha puede quedarse en el pueblo. Hay formas de resolver esto. Podemos compensarte si hace falta». Ellie no respondió de inmediato. De pie en la entrada, sostenía a Matthew en brazos, envuelto en una manta que June había tejido con esmero. El niño dormía tranquilo. El rostro de Ellie era de piedra, pero sus ojos eran fuego contenido. Entonces, sin apartar la mirada, apoyó lentamente el cañón de una escopeta sobre su hombro. «Esta es mi familia», dijo con voz grave. «Al que vuelva a hablar de separarnos, lo entierro yo mismo». Hubo un silencio largo, áspero. El hombre del sombrero tragó saliva, miró a los demás y retrocedió. Nadie discutió, nadie volvió. Al poco tiempo, el sheriff del condado pasó por la zona, probablemente enviado por los rumores. Se detuvo fuera de la cabaña y observó a Ellie, que cortaba leña mientras June colgaba ropa al sol. Matthew reía desde una cesta. El sheriff los contempló unos segundos, luego escupió al polvo del camino y murmuró, sin mirar a nadie en particular: «Nunca pensé que ese hombre tuviera corazón. Ahora veo que tiene más que cualquiera de nosotros». Y se fue.
Dentro de la cabaña, lejos de las habladurías y de los juicios, June descubría una fuerza que no sabía que vivía dentro de ella. Se levantaba con el alba, atendía al bebé, cocinaba y en las pausas, cuando el silencio era amable, no hostil, escribía. Con una pluma prestada y papel reciclado, empezó a poner en palabras todo lo que había callado, su historia, su dolor, su redención. También cosía mantas. Las llevaba al pueblo envueltas en tela blanca, y aunque al principio evitaban su mirada, pronto sus diseños comenzaron a ser apreciados, no por compasión, sino por la belleza sencilla que contenían. Ellie, por su parte, construyó con sus manos una cuna sólida, de madera pulida, y una mecedora que colocó junto al hogar. No eran ricos, no tenían lujos, ni tierras extensas, ni apellido respetado. Pero en aquella cabaña de montaña, donde alguna vez solo hubo aislamiento y heridas, ahora se respiraba algo más profundo que comodidad. Se respiraba dignidad, amor silencioso y lealtad inquebrantable. Y a veces, al caer la tarde, cuando el fuego crepitaba y Matthew dormía entre ellos, Ellie y June se miraban sin necesidad de palabras, porque sabían que, sin quererlo, sin planearlo, habían construido una familia desde las cenizas de dos pasados rotos, una familia que nadie les regalaría, pero que tampoco nadie podría arrebatarles. 5 años habían pasado desde aquella madrugada en que una muchacha de 17 años, embarazada y rota por dentro, había sido entregada como si fuera un fardo incómodo. 5 años desde que June Lancaster había sido tratada no como hija, sino como vergüenza. Ahora, el polvo del camino se pegaba a las botas de una mujer distinta. June caminaba con la frente en alto, la mirada firme y una leve sonrisa que no necesitaba explicación. A su lado, un niño de 5 años, de cabello castaño claro y ojos intensos, sostenía su mano con naturalidad. Se llamaba Matthew, hijo de nadie, amado por dos, nacido de una herida y criado en el amor. La vieja granja parecía más pequeña de lo que ella recordaba. Los campos ya no estaban tan bien cuidados. La pintura de la casa se caía a pedazos. Y en el porche, sentado en una mecedora desvencijada, estaba su padre, Raymond Lancaster, envejecido, más delgado, con los ojos apagados como una lámpara sin aceite. June se detuvo frente a él sin decir una palabra. Raymond la miró, sin reconocerla del todo al principio. Su mente ya no era tan nítida, pero algo en esa postura, en la firmeza de su presencia, lo incomodó. Luego, sus ojos cayeron sobre el niño, y allí, en el rostro de Matthew, encontró una mirada que había visto una vez en el espejo muchos años atrás, una mirada que venía de su propia sangre. Raymond bajó la vista, no dijo nada, tal vez porque no sabía cómo, tal vez porque en el fondo entendía que ya no tenía derecho a las palabras. June no gritó, no lloró, no pidió una disculpa que ya no necesitaba. Solo se inclinó levemente y dijo con voz tranquila, sin rencor, pero con toda la dignidad del mundo: «Perdiste más de lo que crees. Y yo encontré más de lo jamás imaginé». No esperó respuesta, no hacía falta. El silencio del viejo hablaba más alto que cualquier excusa. Dio media vuelta, tomó la mano de Matthew y se alejó del pasado con pasos seguros. Esa noche, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y las cigarras cantaban su canción de despedida, June regresó a su verdadero hogar. La cabaña de madera seguía igual, sencilla, sólida, cálida. En la mesa había pan recién horneado, mantequilla envuelta en tela y una flor silvestre en un vaso de cristal. Ellie la esperaba, como siempre, sin prisa y sin exigencias, solo con presencia. Él la miró entrar y sonrió, con esa sonrisa suya que no necesitaba palabras. Se acercó, tomó a Matthew en brazos y besó su frente. Luego, posó su mano en la espalda de June con la ternura de quien cuida un tesoro. Nadie mencionó el viaje, nadie preguntó por el pasado, porque el pasado ya no mandaba. June había sido tratada como castigo, había sido rechazada, silenciada, enviada lejos como si no valía. Pero en ese rincón del mundo, donde nadie apostaba por ella, había encontrado algo que no todos conocen en una vida entera: respeto, amor real, familia. Ahora era esposa, madre, escritora. Narraba su historia en cuadernos que guardaba en una caja de madera bajo la cama.
Historias de dolor sí, pero también de renacimiento. Historias de mujeres que se levantaban, que no pedían permiso para existir, que tomaban lo roto y lo convertían en belleza. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo logró sobrevivir, respondía con una sonrisa. No me salvó la justicia del mundo, me salvó un hombre que escuchó con el corazón. Una historia como la suya no llenaba titulares ni libros de leyes, pero sí podía sembrar esperanza en quienes se sentían olvidados. Porque hay justicia más poderosa que la que dictan los hombres, la que nace cuando alguien, sin promesas ni condiciones, decide simplemente quedarse.